manera sorpresiva, de manera inconsulta, decidió revocar lo que había hecho su antiguo jefe, el canciller Álvaro Leiva, hoy suspendido, y decidió adjudicar una licitación por 600.000 millones de pesos a la firma Thomas Gregg & Sons, que según el presidente Gustavo Petro es una licitación corrupta, que según el presidente Petro, por tener un único proponente, no tenía por qué ser adjudicada. Esto ha generado una gran tormenta en el gobierno, que hasta ahora evalúa cuál será la salida jurídica. Es cierto que desde la semana pasada le habían pedido la carta de renuncia al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. Eso fue lo que él contestó en Mañanas Blue. No, a mí no me pidieron la carta de renuncia, pero sí entendí que me la iban a pedir. ¿Por qué entendí? Porque le pidieron la carta de renuncia a otras personas. Y yo dije, pues si el señor ministro llega en encargo y empieza a pedir renuncia a personas muy cercanas al canciller Leiva, es porque primero él está pensando que se va a quedar, y segundo, ahí sigo yo y no me voy a ir dejando esta mano el problema. Entonces me dediqué a trabajar como era mi deber de ciudadano y de autoridad, resolver el problema. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Ya fue retirado el helicóptero que cayó en el barrio Manrique. Milagrosamente se salvaron los 6 ocupantes. Las imágenes son muy impresionantes de la forma en la que ese helicóptero no logra alcanzar la altura y finalmente termina precipitándose, pendiendo de un hilo. Esa estructura que ustedes están viendo es el establecimiento comercial, donde en la parte de arriba queda el helipuerto, y allá estaba despegando este helicóptero ayer sobre las 5:30 de la tarde aproximadamente. Cuando se da esta emergencia, quedó suspendido de esa antena. Lo que nos informan las autoridades es que iban 6 personas. Hablamos del piloto, el copiloto y otras 4 personas que en este caso pues estaban utilizando el servicio turístico. 903, esta historia es increíble, Felipe. Escuche lo que pasó en India. Es un país en el que todavía hay una muy amplia red ferroviaria. Realmente es que no hay muchos países en los que hayan marchitado el ferrocarril, el tren. En Colombia, pues lamentablemente eso pasó, ¿no? El tren de las oportunidades, lo decían, el tren de los buenos tiempos. No, pues tantas historias que hay en trenes, Felipe. Colombia tenía una red ferroviaria muy amplia, claro, que se marchitó y ahora... Es que eso se robaron ferrocarriles nacionales y después se hizo ferrovías y eso no funcionó y desafortunadamente el país se quedó sin trenes. Bueno, mire, en India, aquí va la historia, Felipe, para que no nos quedemos en nuestro parroquialismo. Esta historia es increíble. Debe contarla Silvia desde Londres, porque es que la historia tiene que ver con un conductor de tren que se baja a tomar el té en India y se le fue el tren. Se fue el tren sin conductor. Silvia, ¿qué pasó con el tren? Ricardo, mira, te quiero decir antes que yo siempre que he tenido que dar noticias de trenes en India, aquí es para contar tragedias. Entonces poder contar esto, la verdad es que me alegra el corazón. Es insólito lo que allí ocurrió. El conductor se bajó a tomar el tren, como tú contabas. No quiso apagar la máquina porque le costaba mucho reencender la locomotora. Por lo tanto, solamente le puso el freno y el tren se fue. Mira, así había una persona que captaba el paso del tren. Escúchalo. Look at the train. There's no driver. It's traveling on its own. O sea, la gente le hacía imágenes con los teléfonos móviles porque el tren iba a 100 kilómetros por hora con 53 vagones cargados de piedra y no iba nadie en el tren. Era un tren fantasma. Pasó 5 ciudades, 5 estaciones y fíjate que ningún herido, incluso salvaron el tren. ¿Cómo hicieron? Claro, le empezaron a poner palos en las vías para que bajara la velocidad y finalmente lograron detenerlo y no hubo ningún muerto, pero claro, se ha levantado una investigación allí en la India porque esto no es posible. La verdad es que en la India siempre hay muchos accidentes por problemas en la vía, pero que si hubiese arrancado un tren sin conductor, eso no se había contado antes, Ricardo.
9:06 minutos, Silvia. ¿Qué tal la Parece historia? Macondo eso, ¿viste? Macondiana, la historia del historia. tren en India. 9:06 minutos. En Michigan abrieron las urnas en las primarias del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Juan Camilo, ¿qué expectativa hay hoy? Ricardo, hay un riesgo para el presidente Joe Biden, no porque haya otro candidato que represente un riesgo para él en el tarjetón, sino porque hay una opción que es la de no comprometidos, uncommitted, que es en inglés, y que básicamente hay un movimiento en el estado de Michigan donde hay una comunidad árabe y musulmana muy fuerte, muy arraigada allí en ese estado, que está movilizando a algunos votantes jóvenes para que voten esa opción en contra del presidente Joe Biden. ¿Por qué? Es la reacción del respaldo de la administración Biden a Israel frente a lo que consideran como un genocidio que se está adelantando en la Franja de Gaza. Es algo que teme la administración del presidente Joe Biden y su campaña que se pueda ver reflejado en la elección general, porque recordemos que Michigan es uno de los 6 estados claves que es considerado como estado bisagra, donde se anticipa o se cree más bien que se definiría la elección finalmente por un margen muy cerrado con el expresidente Donald Trump. Entonces lo de hoy, esa votación en Michigan, será clave para ver cómo reaccionan estos votantes jóvenes de cara a una elección general en el caso del presidente Joe Biden, pero también aplica primarias para el Partido Republicano, donde se enfrentan Donald Trump y Nikki Haley. Se anticipa más bien que Trump tendrá una victoria amplia nuevamente frente a Nikki Haley y seguirá caminando en paso firme por lo que es la nominación o conseguir la nominación de su partido de cara a las elecciones del mes de noviembre. Ahora bien, particularmente, se puede destacar que en el caso del Partido Republicano, la votación de hoy será, si se quiere, simbólica, dado que el nominado por el estado de Michigan de ese partido se escogerá el día sábado en el mecanismo que es conocido como las asambleas. Entonces, en Michigan los republicanos escogieron un método mixto. Elecciones el día de hoy y asambleas el día sábado. Ricardo. 9:08 minutos, método mixto, Juan Camilo, gracias. En Venezuela el gobierno Maduro está buscando más recursos, Santiago. ¿Cómo es la idea de cobrar 1% sobre cada entrega a domicilio que se haga y cómo lo van a controlar? ¿Cuál es la idea, Santiago? Sí, Ricardo, mira, ya es oficial, es una nueva providencia o regulación sobre el servicio de entregas a domicilio, llamados acá popularmente los deliveries, que a partir de ahora pues crea este importe de 1% sobre todas las encomiendas que se concretan a través de aplicaciones digitales, una modalidad de comercio pues que ya tiene unos 5 años de crecimiento acá en Venezuela. La normativa publicada ya en la Gaceta Oficial crea un registro obligatorio manejado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, IPOSTEL, que es una empresa que tiene, Ricardo, más de 100 años, cuando acá pues se enviaban cartas de ida y venida dentro y fuera de Venezuela, que es IPOSTEL, algo que ya estaba olvidado. Pues ellos van a regular este tema ahora de los domicilios, y las empresas deberán pagar un costo de $300 por obtener una licencia que permita hacer la entrega, y luego un pago anual de $240 por el mantenimiento del permiso, y hasta un sistema de sanciones que incluye una multa de $6 a los operadores que reincidan con el incumplimiento de los lineamientos. Dicta esta norma que las empresas deben reflejar a los usuarios en la factura, sea electrónica o física, el cobro de este importe del franqueo postal obligatorio, que corresponde al 1%, el cual será retenido y entregado por el operador postal privado a favor de IPOSTEL, que te repito es un organismo del Estado venezolano. En palabras más sencillas, por cada domicilio que se haga en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro recibirá 1% del costo de ese envío. Incluso un restaurante particular que tenga sus propios motorizados para el domicilio debe obligatoriamente tener la habilitación para hacer estas entregas. Lo que aún no está claro es si las empresas que ya ofrecen el servicio, como por ejemplo Yumi o Pedidos Ya, por mencionarte dos de las más famosas, podrán continuar operando mientras se registra, aunque temprano pues ya vi por acá varios de estos motorizados haciendo estos domicilios, pero efectivamente a partir de ahora 1% de cada domicilio, el costo de esa factura va al gobierno de Nicolás Maduro. Ricardo. 9-10 minutos de cacería financiera al gobierno, el régimen de Nicolás Maduro a través de esta medida. Vamos ahora a España. ¿Qué está pasando con las mayorías de Pedro Sánchez en el Congreso, Enrique? Las muy escasas mayorías de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados están esta mañana, desde hace apenas unos minutos, más comprometidas aún si cabe, porque acaba de perder a uno de sus diputados. Pero en realidad no a cualquier diputado, al que fuera exministro de Fomento, también secretario de organización del Partido Socialista. Se trata de José Luis Ábalos. Acaba de anunciar que no va a renunciar a su escaño en el Congreso. Se preguntarán ustedes por qué tenía que renunciar. Bueno, hace aproximadamente una semana, su principal asesor cuando era ministro de Fomento y que estaba encargado de traer a España mascarillas en el peor momento de la
la pandemia, se llamaba Koldo García ese hombre, fue detenido en una red de corrupción porque estaría implicado en una malversación de fondos públicos y en un enriquecimiento ilícito, así como en el cobre de comisiones ilegales. Desde ese momento, el nombre de José Luis Ábalos ha estado en la picota porque él era el hombre, o digámoslo así, quien mandaba a ese ex asesor suyo. Ayer el Partido Socialista le pidió la dimisión, le pidió que entregase su acta de diputado. Aquí las actas de diputados pertenecen al diputado y no al partido. Y hoy ha dicho José Luis Ábalos que no se va, que se queda, pero abandona el Grupo Socialista. Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. Recordemos que Pedro Sánchez y el Grupo Parlamentario Socialista, aunque sea presidente del gobierno, no es el grupo más numeroso de la Cámara. Ahora se quedará con 120 miembros frente a los 137 que tiene el Partido Popular. Así que Pedro Sánchez, cuando quiera sacar adelante alguna ley, los presupuestos generales del Estado, tendrá que sentarse a negociar con el habitual ejército de grupos nacionalistas con los que suele negociar, y tendrá que sumar también el voto de este diputado díscolo, este diputado que ya no es del Grupo Socialista y que será fundamental para sacar adelante esos procesos legislativos, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. La paz total amanece empantanada a pesar de que el gobierno y el ELN decidieron continuar con las conversaciones, decidieron avanzar. La decisión se tomó después de varios días de reuniones privadas en Cuba, donde acordaron volverse a reunir en Venezuela desde el 8 de abril y hasta el 22 de ese mismo mes. Sigue empantanada porque a pesar de que la decisión es avanzar en las actividades en el cronograma que estaba pactado, el ELN, que se cree cuerpo diplomático, insiste esta mañana en que va a seguir haciendo consultas internas. Lo que quieren evaluar es el impacto que van a tener los diálogos regionales de paz en Nariño por fuera de la mesa de diálogos que está instalada entre ellos, que son guerrilla con estatus político, y el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusan de fragilidades en la falta de coherencia del gobierno. En otro plan no distinto, porque exigen el cumplimiento de acuerdos mientras violan el cese al fuego bilateral, está la disidencia de las FARC usando a la población civil para que ataque a la fuerza pública. Lo hemos visto en diferentes regiones, en el último en el departamento del Cauca. A mí me gusta saludarlos en este momento. A mí me gusta saber que están allí, desearles lo mejor, desearles que haya salud, que haya prosperidad, que estén en buenas relaciones. Me encanta ver que están allí. Yo entro al chat a verlos, a compartir con ustedes. Gracias. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y gracias por formar parte de esta familia. Porque ahora en Blue la radio se ve. Tú sabes. Esta tarde, después de 16 años en Estados Unidos, detenido por narcotráfico, regresará a Colombia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Regresará convertido en gestor de paz. Ese es el título, esa es la calidad que le ha dado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan Carlos Villamizar es uno de los asesores de Salvatore Mancuso. Señor Villamizar, buenos días. Ricardo, buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Blue. ¿A qué horas llega Mancuso? Tiene previsto aterrizar entre 2 y 3 de la tarde en Bogotá. En Bogotá. ¿Ya viene en vuelo? Es decir, ¿ya está en desarrollo el operativo de deportación en el avión que trae a los deportados? Sí, eso entiendo. Sí. Sí, ya despegaron desde Luisiana. Señor Villamizar, ¿está tranquilo? ¿Sabe Salvatore Mancuso que va a ser recluido en la cárcel La Picota? No está tranquilo en general por eso. Obviamente volver a Colombia implica muchas cosas, es muy complejo, como ustedes se podrán imaginar, pero obviamente existe gran expectativa por recomenzar su vida. Son 15 años en cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos y eso pues obviamente hace mella. Por lo tanto hay mucha expectativa sobre
sobre el rol que va a jugar, sobre la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre continuar con su responsabilidad ante Justicia y Paz, en fin. Son muchos elementos que obviamente supongo que lo tienen algo ansioso, pero bueno, en general tranquilo. Sí. Sobre la picota, sí. Realmente no va para la picota. Esa era la información que había ayer. Entiendo que era una decisión inicial, pero hay estudios de seguridad hechos por la UIA de la Jurisdicción Especial para la Paz que dan cuenta del riesgo extraordinario que correría en el sistema carcelario colombiano. Por lo tanto, hasta donde tengo entendido, anoche tomaron la decisión de reversar esa decisión y va para otro sitio de reclusión. Pero usted nos está dando una noticia, porque anoche altas fuentes del Estado colombiano, incluso de la defensa de Salvatore Mancuso, confirmaron que lo que habían decidido era llevarlo al pabellón de extraditables de La Picota. ¿Eso cambió? Lo sé. Eso cambió a última hora. Nosotros teníamos lista una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras medidas, porque la decisión de recluirlo en La Picota es casi que igual a una sentencia de muerte. Pero no solo eso, filtrarlo a los medios un día antes, casi que para que le tuvieran tiempo para prepararle una bienvenida. Eso sería no garantizar su derecho a la vida, como mínimo. Por lo tanto, hasta donde tengo entendido, hasta donde me han informado, esa decisión ha cambiado. Sí, me informan que va para la Dijín, va para los calabozos de la Dijín en la calle 26, señor Villamizar. En ese escenario, ¿ustedes consideran que está garantizada la seguridad de Salvatore Mancuso? Mire, una de las decisiones uno de los criterios por los cuales él renuncia a la protección y a la solicitud de protección internacional es porque pues cree en la justicia colombiana con la incorporación de la JEP y con las condiciones que hay. Por lo tanto, se pone a disposición de la justicia colombiana y es ella la que debe garantizar la vida de Salvatore Mancuso, y creemos que lo va a hacer. El Estado colombiano lo tiene que hacer y ¿por qué no creerle? Uh-huh. Está en sus manos, están en manos del Ministerio de Justicia, está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz y está en manos de Justicia y Paz salvaguardar la vida de este señor. ¿Qué le espera, doctor Salazar, qué le espera al señor Mancuso con la cantidad de procesos por los crímenes cometidos en Colombia? Bueno, como usted sabe, él comparece ante dos sistemas de justicia que tienen una serie de criterios sobre la aplicación de las sentencias. En el caso de Justicia y Paz, él tiene pena cumplida. Por lo tanto, lo que debería pasar es que le otorguen una libertad a prueba, según lo que dice la ley 975, que es la ley de Justicia y Paz. Aparte de ello, la Corte Constitucional emitió un fallo que es público desde el viernes pasado, en el cual exhorta al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá a que corrobore la libertad o la suspensión de las privaciones de libertad en los casos en los que no ha sido imputado. Pues porque le violan el debido proceso. Esa fue una tutela que se colocó ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le halló la razón al señor Mancuso. Y por otro lado, pues está la resolución 244 de 2023, que es la que lo nombra gestor de paz, y por lo tanto debería quedar activa cuando dice ser colombiano. Por lo tanto, hay tres caminos distintos por los cuales, a nuestro juicio, él debería quedar, una vez se sepa toda su situación judicial, en libertad. Sí, doctor Villamizar, justamente quiero hablarle por esa resolución, porque la gestoría de paz
de Salvatore Mancuso sería para una eventual mesa técnica entre los ex AUC y el gobierno, una propuesta que pues los ex jefes paramilitares ya le hicieron al comisionado de paz. Sin embargo, esta mesa todavía no existe. Esto quiere decir que esa gestoría de paz estaría suspendida hasta que empiece un eventual proceso de revisión de lo que fue en su momento los diálogos con el gobierno del expresidente Uribe. Mire, el presidente de la República anunció el 14 de agosto que nombraba del año pasado, que nombraba a Salvatore como gestor de paz, pero hizo otro anuncio que a mi juicio era mucho más relevante. Anunció que retomaba los diálogos de Ralito para cerrar, como debió haber sido cerrado, la negociación con los excomandantes de la AUC. Cerrar esa etapa del paramilitarismo en Colombia. Pero ustedes ya saben cómo se va a cerrar, es decir, pero perdóneme que esto es de la mayor importancia. Claro, tenemos detalles sobre eso. Porque eso no implica reabrir una negociación que ya se cerró y se selló con la firma de lo que en su momento se conoció como pues el proceso de sometimiento de los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz. Sí, es que eso no se cerró, ese es el problema. No solo no se cerró, pues es que el comisionado aquel entonces está en busca y captura, está fuera del país. Imagínense cómo se cerró de mal aquel proceso que derivó en el rearme de muchos excombatientes de la AUC. Ahí quedaron muchas cuentas pendientes. Otras funcionaron, por supuesto, está la Ley de Justicia y Paz, muchos de los 32.000 desmovilizados pues se reincorporaron, los excomandantes, etcétera, pero hay muchas cosas pendientes. No es una negociación, digamos, como la que se está llevando a cabo con las organizaciones, porque ellos ya están desmovilizados. Es una mesa técnica que pretende hacer el primer informe integral sobre esa desmovilización, presentárselo al presidente de la República y a partir de ese informe ajustar lo que haya que ajustar para que no sigamos enviando a más desmovilizados a que se reúnan con otras organizaciones. Esto es una agenda en clave de no repetición, sí, que es necesaria para el país cerrar ese capítulo. Señor Villamizar, así las cosas, ¿cuáles van a ser las tareas o responsabilidades de Salvatore Mancuso como gestor de paz? Bajo esa figura, ¿llega con qué responsabilidades? ¿Qué debe hacer para cumplir a esa designación del presidente Gustavo Petro y su gobierno? Según la resolución, que es la resolución 244 del 2023, que todos ustedes tienen acceso a ella, tiene 3 grandes responsabilidades. La primera, la instalación y el acompañamiento junto con los otros excomandantes de la AUC, constituir una mesa técnica con la oficina del Alto Comisionado, por lo tanto con el Gobierno Nacional, y cerrar la negociación, retomar y cerrar lo que quede pendiente de Ralito. 2, acompañar procesos de diálogo con organizaciones rearmadas sucedáneas de las AUC. Eso aparece en la resolución, acompañar, facilitar, promover. Esa es la segunda gran tarea. Y la tercera gran tarea, búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hay un gran desafío con la unidad de búsqueda en el Catatumbo, en Venezuela. Hay una tarea ingente por encontrar a las personas desaparecidas. Eso dentro de la resolución, pero él tiene unas responsabilidades con Justicia y Paz que lleva 15 años haciendo. Él va a seguir compareciendo en las audiencias, tiene que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que hacer una agenda por la no repetición muy robusta, que ya empezó a hacerla con la Cancillería en su momento en el acto en Juan Frío en Catatumbo. Bueno, lo que tiene es una agenda bastante nutrida. Las 9:24 es Juan Carlos Villamizar, uno de los asesores del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que hoy, esta tarde, regresa a Colombia 16 años después. Señor Villamizar, ¿usted tiene la cifra de cuántos delitos tiene todavía pendientes por purgar Salvatore Mancuso en Colombia? Bueno, yo creo que a él se le puede aplicar gran parte del Código Penal colombiano, ¿no? Es decir, son pues a él y a quienes participaron a ese nivel de responsabilidad en el conflicto armado de todas las partes.
Lo que pasa es que los criterios, digamos, de macrocriminalidad engloban los delitos en patrones, en sistematicidad. Por lo tanto, eso es lo que está juzgando tanto la Jurisdicción Especial para la Paz y como Justicia y Paz. Son miles por responsabilidad de mando, ¿no? Y hay sentencias, hay procesos abiertos y hay audiencias en las que tendrá que participar para responder por todos esos casos. Las 9:26 minutos. En eso está, de hecho. Señor Villamizar, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. 9:26. La llegada de Salvatore Mancuso, Aurelio, sin duda marca una situación que será particular y definitiva, será crucial para saber lo que va a ocurrir, entre otras cosas, con la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto hay que leerlo en contexto, porque Salvatore Mancuso tiene una posibilidad de entrar como tercero no combatiente en la categoría de bisagra, la JEP, pero no entra con plenos derechos por una razón, y es que él ya se sometió a un proceso de paz y se sometió a justamente la ley de ese momento, que era la ley 975. La JEP dice, no se puede volver a someter a una ley que le da beneficios cuando él ya fue cobijado con otros beneficios. Mancuso va a ser clave para saber en qué termina ese pulso que el gobierno del presidente Petro tiene con la JEP y en el que ha tenido, entre otros, como aliados a los antiguos miembros del secretariado de las FARC, que están realmente en una actitud muy, podría llamarlo yo, no sé si beligerante en contra de la Jurisdicción Especial de Paz, Aurelio. Sí, Ricardo. A mí no me queda claro, aunque el doctor Villamizar lo pensó, lo trató de explicar, no me queda claro en qué consiste redondear o finiquitar del todo el acuerdo de Ralito. Decir que falta entonces involucrar a algunas personas en lo que fue todo el proceso del paramilitarismo. ¿Se trata de eso? ¿Se trata entonces de lo que han dicho de vincular políticos y vincular empresarios que han estado por fuera de la investigación respectiva? No sé, Ricardo, si realmente se trata de eso y si, como usted lo dice, eso está también en consonancia con la posición de cuestionamiento que está haciendo algunos miembros del secretariado de la FARC con respecto a la JEP. Y entonces estamos hablando de una tarea de la JEP que podría ser modificada, ajustada, para que se tramiten todas estas pendientes que hay. 9:28 minutos, muchas preguntas. Sí. Entre otras cosas, reabrir el proceso de paz de Ralito, Héctor, a mí por lo menos me parece, pues, no sé, muy riesgoso, muy llamativo, tantos años después. Sí, a mí me parece que la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia no trae sino problemas, Ricardo. Yo no creo que traiga soluciones. Algunas personas confían en que él aporte a la verdad y que eso ayude a cerrar el conflicto armado en Colombia en algún momento, pero a mí me parece que va a ser desafortunadamente al contrario, porque para empezar hay algunas versiones de las que ha entregado el señor Mancuso que no están soportadas sino en su dicho, y por lo tanto nos vamos a quedar en unas afirmaciones hechas por una persona pues que es uno de los peores criminales que ha tenido Colombia en su historia, que va a estar incriminando a otras personas sin poder comprobar sus afirmaciones, y por lo tanto nos va a dejar en una situación de peor en términos del objetivo final que deberíamos tener, que es el de la reconciliación. Yo sí creo, este es un tema, digamos, que expreso una preocupación personal muy grande, porque por supuesto yo siempre he defendido la tesis de la verdad, de la reparación, en fin, de los compromisos del derecho internacional humanitario y de los estándares internacionales para cerrar estos conflictos. Pero a mí me parece que en Colombia el camino que estamos recorriendo, en vez de cerrar las heridas, las puede abrir. Y Ricardo, creo que con la llegada de Mancuso, esa preocupación mía se agrava. 9:30 minutos. Se ha caracterizado, Ricardo, si no cita muertos, digamos, o si Mancuso o no tiene sustento, o lo que dice el testigo es determinado general o determinado político que ya ha fallecido. Entonces es absolutamente imposible de comprobar lo que él dice y las acusaciones que hace, Luis Ernesto. Y es que él se ha caracterizado por
politizar todas sus declaraciones a la justicia, no por buscar ni justicia ni paz, que es el propósito de todos estos procesos. Y cada vez que da una declaración, por supuesto, genera gran revuelo, indicando o señalando a políticos generalmente del centro democrático, y por supuesto esto es aprovechado políticamente por sectores que se oponen al centro democrático o que son antagonistas, y eso realmente poco le sirve a la verdad, que es lo que buscan todos estos procesos, resarcir a las víctimas a través de la verdad, resarcir a las víctimas a través de la posibilidad de que conocer esas verdades trágicas de nuestra historia permitan que no haya repetición, que se indemnice de alguna manera a las personas que fueron pues vulneradas y por este magnífico criminal, porque es que el señor Mancuso, y eso es lo difícil de estos procesos, pues hay que creerle a veces a los delincuentes porque solo así se hace justicia, pero qué difícil es creerle a un tipo que le ha hecho tanto daño a poblaciones vulnerables y que, como lo decía, se ha caracterizado es más bien por politizar sus declaraciones. 9:31, María Consuelo. Pero adicionalmente a lo que dicen mis compañeros, en la resolución tiene 3 objetivos, de los cuales 2 uno no entiende cómo se van a hacer. El primero, instalación de una mesa técnica con el gobierno nacional para reabrir los diálogos de Ralito, mesa que no existe, y eso ya tiene una función, o sea, él tiene que reabrir algo que no existe, pero que además, si se utiliza esa práctica con todos los procesos de paz, pues estamos abriendo una caja de Pandora. ¿Qué tal que reabriéramos todas las negociaciones de todos los procesos de paz que hemos tenido? ¿Esto implicaría, por ejemplo, entonces poner en entredicho la amnistía al M-19? No, reabrir todo. Es que ahí está la duda. Y lo segundo, acompañar procesos de diálogo. ¿Con quién? Porque hasta donde yo sé, ninguno de los grupos que en este momento hacen parte de los diálogos de la paz total se reconocen como paramilitares ni como autodefensas. El Clan del Golfo dice que tiene fines políticos y que son defensas gaitanistas. O sea, yo sinceramente no entiendo este propósito de la resolución que lo nombra gestor de paz, hacia dónde apunta, porque acompañar un proceso de diálogo con nadie que se reconozca paramilitar no tiene ningún sustento. 9:32. Ricardo, pero Álvaro, yo entiendo que, y estoy de acuerdo que estos procesos son muy complejos, jurídicamente, políticamente, que generan mucha tensión en la sociedad. Algunos creen que es mejor meter debajo de la alfombra ese pasado violento para avanzar, pero pues muchos análisis y experiencias mundiales han mostrado que es imposible avanzar cuando no se conoce la verdad. Y no es fácil estos procesos ni con Mancuso, pues tampoco con los ex jefes guerrilleros de las FARC, que fíjese que están en plena rebeldía ahora con la JEP. Es muy difícil poner de acuerdo, hay demasiados intereses, es muy fácil tratar de desprestigiar unos esfuerzos, pero lo que al final queda es que entre mayor verdad haya, mejor. Que los jefes guerrilleros no van a decir toda la verdad sino mañana, es posible. Que Mancuso no va a decir toda la verdad sino mañana, es posible. Pero el sistema judicial en el mundo ha encontrado que la forma es que los criminales confiesen a base de beneficios. Entonces, esto incomoda a muchos, pero Mancuso parece tener muchas cosas todavía que revelar, y es una obligación de la justicia y de la sociedad colombiana evaluarlas. 9:34, yo al contrario creo que ya ha dicho mucho, Álvaro. Yo creo que Mancuso lleva muchos años declarando y creo que lo que vaya a decir, no sé cómo lo va a sustentar, veremos qué pasa. En cualquier caso, esto es a priori, Andrés. No lo va a sustentar. Es que ese es el punto, Ricardo. Yo coincido con lo que decía Héctor hace unos minutos, no lo va a sustentar. ¿Por qué? Porque Mancuso ya se acostumbró a que lo que él diga es recibido como verdad absoluta, que no necesita ningún tipo de corroboración por ciertos sectores del espectro político. Entonces él hizo unas audiencias, ustedes recuerdan, televisadas, en las que, como se dice popularmente, prendió el ventilador y acusó a tal. Ahí hay unas historias que son muy interesantes, claro que sí, por ejemplo, de la participación del DAS y otros organismos del Estado en la conformación y actuación de grupos. Pero Andrés, mucho de eso ya lo había dicho. Claro, muchas cosas ya las habría dicho, pero contamos un chiste en su momento, era diciendo Centennials descubriendo que Mancuso ha contado las verdades del conflicto. Hace 10 años lo ha contado, hace 15 años, y lo cubrimos los medios.
Y mi punto, Ricardo, es que lamentablemente cuando Mancuso aterrice aquí en Colombia y empiece a hablar y empiece, por ejemplo, a señalar nombres de personas, no va a haber ningún esfuerzo, ni siquiera ninguna exigencia de que eso se corrobore mediante cualquier otro mecanismo, sino inmediatamente se va a asumir como verdad. Y yo no puedo evitar, y con mucha tristeza, lo digo, Ricardo, ver esto en el contexto también de esta ofensiva contra la JEP, que a mi modo de ver, con todas las debilidades que tiene y con todas las críticas que se le pueden hacer, era un logro importante de los procesos de paz en Colombia, y ahora no solamente la JEP, sino todo el acuerdo con las FARC lo quieren deslegitimar en virtud de una especie de gran iniciativa omnicomprensiva nacional de verdad y, no sé, reapertura de todas estas cosas que yo no sé para qué quiere hacer el gobierno nacional. Y le digo con mucha tristeza que me decepciona profundamente que los jefes de las FARC, que hasta ahora se habían comprometido también con el acuerdo de paz, se estén prestando para esta maniobra tan lamentable. Están de frente contra la JEP, quieren un tribunal distinto a la JEP, quieren un suprapoder, Héctor, por encima de la JEP. Realmente incomprensible la actitud del antiguo secretariado de las FARC. Pues lo que pasa es que están encontrando que lo que se había previsto por algunas personas que lo denunciaban para cuestionarlo, pues no era tan cierto. Se suponía que era una jurisdicción para lavarle la cara a las FARC. Y pues ellos están encontrando que eso no era así. Pero mire, Ricardo, a mí sí me parece que Colombia tiene que hacer una reflexión de verdad profunda en este tema, porque me parece que de alguna manera también hemos tratado de copiar algunas experiencias internacionales cuando las circunstancias no son iguales. En Colombia, a mí me parece que sabemos mucho del conflicto. En otros países, cuando se hacían, por ejemplo, comisiones de la verdad era para que descubrieran cosas que la sociedad no sabía. En Colombia sabemos casi todo del conflicto, y no solo por las confesiones de los criminales que participaron en el conflicto, sino por actuaciones judiciales. Es que usted encuentra centenares, Ricardo, usted lo sabe bien porque además ha seguido este tema durante décadas casi, centenares de decisiones judiciales en la que se documenta perfectamente una serie de cosas que todos los días en Colombia pareciera que las descubriéramos. Por ejemplo, el tema del DAS, que se utilizó el DAS para asociarse con organizaciones criminales para perseguir personas por razones políticas. Eso está documentado. Eso el Consejo de Estado ha emitido sentencias por decenas para condenar al Estado por esas conductas. Que empresas privadas se asociaron con grupos criminales para conseguir, entre comillas, seguridad y que los ayudaban a financiar, también está documentado en las decisiones judiciales. Que las guerrillas de las FARC cometieron actos de lesa humanidad y crímenes sin nombre, están documentados en las condenas que ellos tienen, no en la JEP, sino en la justicia ordinaria. Usted coge esos expedientes y son espeluznantes. Entonces, cuando por ejemplo hicieron una comisión de la verdad en Argentina, no había ni una sola decisión judicial para condenar a los militares que habían cometido delitos de lesa humanidad en la dictadura militar. Ahí hay una diferencia, hay una circunstancia muy especial que yo creo que Colombia tiene que evaluarla. En Colombia nos vivimos diciendo queremos saber la verdad, y de alguna manera ya las líneas gruesas de la verdad las sabemos. Ya la sabemos. Daniel, para finalizar, Ricardo, llegan los deportes, llega la actualización de las noticias en Mañanas Blue. Y fíjese que los documentos que tenían que enviar las entidades encargadas de la investigación de estos delitos, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, esos documentos que estas entidades le entregaron a la JEP, yo participé entre el 2018 y 2019 en la Fiscalía, por ejemplo, las aberraciones sexuales contra menores de edad, el reclutamiento de menores. Daniel, esa fue una enciclopedia. Una enciclopedia llevó Néstor Humberto Martínez llevó una enciclopedia a la JEP con esa documentación. Muchos, sin decenas de informes o con esta documentación explícita de caso a caso investigado, y eso es importante que se sepa. Pero lo de Mancuso, a mí no solo me preocupa lo que vaya a decir, sino cómo va a ser utilizado eso que él va a decir por ciertos sectores políticos para revivir, digamos, un conflicto
con sus opositores. Es muy grave la manipulación que puedan hacer y casi que tomarlo sin beneficio de la duda cualquier cosa que diga Mancuso para atacar a otros sus verdades políticos. Son el telón de fondo de la molestia del gobierno del presidente Gustavo Petro con la Jurisdicción Especial de Paz. Comenzaron alabándola y ahora les parece insuficiente. 9:40, llegan los deportes y las noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Las negociaciones ya se trasladaron a Qatar. Hay un ambiente optimista de que se podría alcanzar ese alto al fuego. Lo que se está conociendo es que en esas negociaciones llegó el equipo israelí a Qatar y ha trascendido que están incluso dispuestos a hacer concesiones importantes para poder liberar a los rehenes. ¿Qué es lo que se está sabiendo ya? Que Israel estaría dispuesto a liberar hasta 10 presos palestinos de alto perfil, incluso que hubieran estado condenados por cometer delitos terroristas a cambio de cada rehén liberado. Esa es una concesión enorme dentro de las propias amenazas que está haciendo el primer ministro Benjamín Netanyahu y que... 9:41 a esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue. Deportes Tolima manda en la liga en Colombia. El equipo Pijao derrotó 2-1 al Cali en Palma Seca y con 20 puntos está al comando del campeonato. El técnico tolimense, David González. Nunca va a haber un partido donde uno diga que todo se hizo perfecto porque es fútbol, son 90 minutos, hay cansancio y hay situaciones que a veces no se pueden defender. Se corregirán las cosas que se hayan que corregir, se seguirá potenciando lo bueno que estamos haciendo y hoy nos vamos con un resultado que nos pone muy contentos. El que no salió contento fue Jaime de la Pava, el técnico del Deportivo Cali, y su autocrítica tras la caída en casa. Indudablemente que son situaciones que nos golpean porque el equipo mereció algo mejor, pero esto no es de merecer, es de actuar, es de concretar, es de que hagamos mejor las cosas cuando tenemos el resultado a favor frente a un rival tan complicado como Tolima. Con la derrota, Deportivo Cali es hoy quinto con 14 unidades. ¡Feliz cumpleaños, León! Le dijo la Guardia Albirroja Sur a Independiente de Santa Fe en Tunja. Mañana cumple 83 años de existencia el rojo bogotano y lo celebró anticipadamente con victoria como visitante, 2-1 ante el Boyacá Chico. El técnico rojo Pablo Peirano y su alegría. Muy contento con la actitud del equipo, con el juego. Por momentos el equipo rival también tuvo su respuesta, supimos contener, generamos situaciones de gol, generamos también bastante pelota quieta para ponernos en ventaja y fue un partido muy disputado, muy al detalle. Santa Fe ganó, llegó a 16 puntos y es cuarto en la liga. Hoy, la fecha 9, continúa con los juegos Envigado, Boyacá Patriotas y Millonarios, Once Caldas. Per sfidare vis-à-vis Angelino, bello il cross di Bellanova, Zapata spinge di testa in porta e il Torino fa 1-1, il cross di un enorme Bellanova. Zapata, el Toro Duván Zapata sigue en sintonía goleadora en Italia por la Serie A. Ahora con el Torino, el delantero colombiano marcó su 9º gol de la temporada frente a la Roma. Cuarta anotación en los últimos 6 partidos, así que está encendido Duván, que igualó parcialmente el juego que al final ganó el equipo romano 3-2. Con la derrota el Torino es décimo con 36 puntos, mientras que la Roma es sexta con 44, muy lejos del líder Inter de Milán que suma 66 unidades. Y hoy se reactiva la Copa Libertadores para Colombia. Águilas Doradas de Río Negro visita al Red Bull Bragantino en Brasil para definir un clasificado a la fase 3 del torneo. En la ida empataron 0-0 en Medellín y hoy, con la serie abierta, el club antioqueño aspira a meterse un escalón más arriba en la Copa. Jean Pineda, delantero del club colombiano. Venimos con la ilusión, las ganas de hacer las cosas bien, representar a nuestro país. Qué bonito sería sacar una victoria y pasar esta fase. Una bonita oportunidad, venimos preparándonos de la mejor manera, ahora poner de nuestra parte y
sacar un buen resultado acá en Brasil. Jan Pineda y su reflexión, el centrocampista de Águilas Doradas en la Libertadores. Y hoy también estará en acción nuestra selección Colombia femenina de mayores en la Copa Oro. Ante Puerto Rico será la tercera salida del equipo nacional, que viene de golear 6-0 a Panamá y de caer 1-0 ante Brasil. María Camila Reyes, mediocampista de Colombia, y su visión del rival de hoy en San Diego, California. Puerto Rico es un equipo muy aguerrido, un equipo que ha sido una sorpresa para la Copa, y nosotros lo vamos a tomar como una final porque es algo muy importante en el peldaño que queremos avanzar para nuestro objetivo principal, que es poder llegar a una final. Ganando, Colombia avanzará a los cuartos de final de la Copa Oro W. And it ends. Jorge started really well in this match, but fell apart, I'm afraid. Having been 2-up for 6-3. Así selló su victoria la tenista colombiana Camila Osorio en la primera ronda del Abierto de Austin, Texas, en los Estados Unidos. Cami derrotó en 2 sets corridos a la francesa Alice Cornet con parciales 6-3 y 6-2, donde dio muestras claras de su recuperación. Ahora la cucuteña, ya recuperada de sus dolencias de salud, espera a rival para encarar la ronda de los octavos de final de ese torneo, que hace parte del circuito WTA en 2024. 10 seconds ago, he throws it away. Ball loose, picked up by Brunson. Brunson inside the Hart. Hart's banks it in. And a foul. Knicks take the lead. Fue locura en el Madison Square Garden de Nueva York. La NBA. También allí hay escándalos arbitrales. En el mejor baloncesto del mundo, hoy le dan con todo a los árbitros del partido entre los Knicks de Nueva York y los Pistons de Detroit. Los de Detroit ganaban 111-110 a falta de 8 segundos para el final del partido, cuando DiVincenzo se lanzó sobre las piernas de Thompson. Cometió una clarísima falta no sancionada. En la acción, al final, Hart anotó bajo el aro y puso arriba a los de Nueva York a 2,1 segundos por jugarse. El error arbitral determinó la derrota de los Pistons. Bueno, en el reporte oficial, el árbitro principal aceptó la equivocación tras la revisión del video, pero nada cambiará la victoria final de los Knicks. Suena familiar, ¿no? Los árbitros definiendo juegos. Pasa aquí y pasa allá. 9:47, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. La condena por el homicidio de Mauricio Leal, del estilista famoso en Colombia, y de su madre Marlene Hernández por parte de Johnny Leal. Anoche la justicia determinó que él es el responsable de este doble crimen, y en junio se dará a conocer el monto de la pena, que podría llegar, según pide la fiscalía, hasta los 60 años de cárcel. Johnny Leal anoche habló con Noticias Caracol e insiste en su inocencia y dice que podría haber terceras personas detrás de este asesinato. ¿Por qué se tomó la determinación de adjudicar el contrato de pasaportes a la firma Thomas Gregg & Sons? Eso fue lo que respondió José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería. Con la llegada del embajador Murillo en el encargo, yo pude percibir que el propósito de él era proponerle al señor presidente la conciliación del tema como venía siendo recomendado. Entonces me formé desde ese momento, cuando él me manifestó eso, que el problema no se iba a resolver nunca, y dije, el embajador Murillo vino a quedarse y yo me voy a ir, pensé interiormente, dejándole al país, al ministerio y al mismo canciller Murillo y al mismo canciller Leiva una cantidad de problemas, y tengo que resolverlos. Entonces recogí la información, recogí los libros y me vine a la casa a trabajar. Estuve trabajando todo el fin de semana tomando las decisiones. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. A las finanzas de muchas EPS que están agonizando les apareció un respiro.
la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud desembolsar la totalidad de la plata que fue aprobada en el acuerdo Punto Final, que fue una política del gobierno anterior para reconocer las deudas que se tiene con las EPS. La reclamación de las EPS es de una deuda por 5 billones de pesos, plata mucha de esa que sigue en pleito y en revisión por parte de la ADRES. De ese monto se reconoció en el acuerdo de Punto Final una deuda por al menos 300.000 millones de pesos y esa es la plata que la Corte ordena pagar en máximo 2 meses. Este es un alivio para las finanzas que están en crisis porque todos, incluso el gobierno, saben que el sistema de salud cerró 2023 con la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años. ¿En qué momento el canciller Luis Gilberto Murillo le devuelve las facultades a José Antonio Salazar de representante rotatorio de la Cancillería? Esto fue lo que contestó en Mañanas Blue. En ese momento, esa es la resolución 1344. Yo ni le pedí ni hablé con él de eso. A mí me llevaron la resolución a mi secretaría, hecha por la Oficina Jurídica Interna, con las instrucciones del canciller Murillo. Y me las entregaron y yo dije, pues aquí la oportunidad de resolver esta cantidad de líos y dejar la Cancillería a salvo de un eventual detrimento patrimonial, de resolverle 9:51. El abogado del canciller suspendido Álvaro Leiva le pidió a la Procuraduría que aplace el juicio disciplinario en su contra por la suspensión de la licitación de los pasaportes. Damián Landines, en teoría, Ricardo, ¿cuándo debía regresar el juicio disciplinario contra Álvaro Leiva? Ricardo, pues estaba programado para este jueves 29 de febrero a las 10:30 de la mañana en la sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación. Nueva diligencia, ya segunda citación del juicio disciplinario al canciller Álvaro Leiva por la licitación de los pasaportes, pero como usted lo decía, su abogado Jefferson Dueñas presentó un oficio en donde le está solicitando a la Procuraduría aplazar esa diligencia. Los argumentos que presenta en ese documento es que tiene un proceso judicial en el que actúa Jefferson Dueñas, el abogado del canciller, como apoderado dentro del Tribunal Administrativo de Antioquia, y mediante un auto le notificaron que se fijó una audiencia inicial para la misma fecha y hora programada por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. Así que es por otra diligencia judicial que tiene el abogado Jefferson Dueñas el argumento principal que le presenta a la Procuraduría para que aplacen el juicio disciplinario que se tiene programado para este jueves. Por ahora esa solicitud está en estudio, no se ha definido y estaremos atentos a las novedades de todo este tema de los pasaportes. 9:53, pendientes de la decisión de la Procuraduría, Damián, y mientras tanto el doctor José Antonio Salazar todavía, dice él, no sabemos si ya está o no destituido, secretario general de la Cancillería, llegó al Tribunal de Cundinamarca a pedir que no se tenga en cuenta la demanda de Thomas Gregan Sons. Dice él que con la resolución que expidió ya queda sin efecto alguno. Caterina Ávila. A esta hora, el secretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien recordemos fue declarado insubsistente ayer por el presidente Gustavo Petro por haber adjudicado a Thomas Gregan Sons el contrato de pasaportes en Colombia, se encuentra en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca presentando los documentos para dar por terminado el proceso de Thomas Greg en contra del Estado colombiano, por el que esta empresa pedía una indemnización de más de 100.000 millones de pesos. Yo vengo a hacer entrega a la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del oficio junto con el acto administrativo que expedí revocando directamente el acto administrativo que está demandado aquí. Entonces, al hacer entrega de este documento, el tribunal prácticamente queda relevado de estudiar el tema porque no se va a ocupar de un acto administrativo que ya desapareció. El secretario asegura que ya no hay ningún recurso para revertir la adjudicación del contrato a Thomas Greg. En cuanto a la demanda, esta aún no ha sido admitida, pero con la entrega de los documentos, dice el funcionario, se evita al Estado un detrimento patrimonial. 9:54, aunque estaba previsto para esta mañana un debate de control político por la novela de los pasaportes, al final canceló el canciller encargado, diciendo que está en Suiza, estaba en Suiza.
La carta la mandó el 23 de febrero. Seguramente el canciller pensó que duraría más tiempo en territorio europeo, pero la crisis justamente de los pasaportes lo hizo regresar anoche a Bogotá. Don Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. La citación estaba prevista para las 10 de la mañana en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en donde se había dado citación inicial al canciller suspendido Álvaro Leiva para que explicara los alcances de la licitación del contrato de expedición de pasaportes y toda la novela que ha ocurrido frente a las irregularidades denunciadas para que no se quedara el contrato en manos de Thomas Gregg & Sons. Sin embargo, aunque el actual canciller encargado Luis Gilberto Murillo tenía que asistir en calidad de titular de la cartera, este le envió una carta a la presidenta de la comisión, Mónica Karina Bocanegra, en el que se excusa ya que se encuentra en las discusiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Pero además, Murillo aprovecha la oportunidad para invitar a todos los miembros de la Comisión Segunda de la Cámara para un desayuno en el Palacio de San Carlos el próximo martes 5 de marzo a las 8 de la mañana para dialogar sobre los temas más relevantes de la agenda de política exterior del país. Un cambio frente a la actitud que tomaba Álvaro Leiva, que incluso fue criticada en el Congreso de no asistir a los debates de control político. Ricardo. 9:56. Andrés, la Defensoría del Pueblo alerta sobre una guerra por el control del negocio del microtráfico y de otros delictivos entre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua en algunas zonas de Bogotá. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Pues en 9 localidades de Bogotá como Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y Tunjuelito, entre otras, el Clan del Golfo y el Tren de Aragua se están disputando el control por el narcotráfico. Esto lo estarían haciendo por medio de algunas bandas como Los Satanás, la Oficina de San Andresito y Los Camilos, que están al servicio de alguno de estos dos grupos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. Bogotá vive su propio conflicto interno, que como en otras regiones está permeado por el narcotráfico. Por eso el llamado urgente es a que las variadas formas de violencia no avancen a otras zonas de la capital de los colombianos. Esta situación tendría en riesgo al menos a 954.000 personas en las 9 localidades, pues incluso se han registrado casos de desplazamiento forzado intraurbanos y hay riesgo para los menores de edad por reclutamiento. 9:57. Hace un año dejó de volar Viva Air y un año después están intentando vender los fierros, los repuestos para poder reparar a los afectados y pagarle la liquidación a los empleados. Increíble. Oscar Torres. Se cumple un año desde que la aerolínea de bajo costo Viva Air cesó sus operaciones en Colombia de un día para otro. En medio del proceso de liquidación en el que se encuentra esa empresa ante la Superintendencia de Sociedades, el liquidador ha tenido que acudir hasta inventariar y valorar los repuestos que son propiedad de la aerolínea para poder tener recursos y saldar las deudas que aún tiene con acreedores y trabajadores. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, asegura que en medio del proceso de liquidación de Viva se está buscando recursos del patrimonio que quedó para pagarle a los trabajadores. Estamos consiguiendo recursos del patrimonio que quedó a efectos de pagarle a los trabajadores, a esa población más vulnerable. Ellos, por ejemplo, tenían repuestos. Los repuestos en el mundo aeronáutico tienen un valor significativo. El liquidador está en el camino de recoger, de inventariar y de poder valorizar esos repuestos y otros elementos con miras a poder pagarle a los trabajadores. Hay que recordar que Blue Radio reveló que un año después del cese de operaciones de Viva y Ultra Air hay varias trabas en el acceso a la justicia de más de 204 víctimas del cese de operaciones de estas aerolíneas de bajo costo. 9:58. Los combates entre el Clan del Golfo y los Pachenca están llevando a una situación muy complicada, incluso en zona rural de Riohacha, en donde hay hallazgos de bolsas con restos humanos. Johnny Alvarado. A esta hora ha sido militarizado el corregimiento de Juan y Medio en zona rural de Riohacha, donde se ha hecho el registro de varias bolsas con aparentes cuerpos humanos por parte de los habitantes de esa población. Recordemos que ya han llegado unas 80 familias desplazadas en esa zona de la Sierra Nevada hasta el casco urbano de Riohacha, producto de los combates entre los Pachencas y el Clan del Golfo. Wilson Rojas, secretario de Gobierno y Seguridad de Riohacha, entregó detalles a Blue Radio. Hoy aparece una dificultad en el corregimiento de Juan y Medio, unas bolsas
bolsas con lo que aparentemente son restos humanos. En este momento está Policía Nacional, Policía Judicial, está el Ejército y Fiscalía General de la Nación en el sector, haciendo pues lo debido, inspección de las partes encontradas. De las 300 personas que fueron desplazadas desde la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta debido a estos combates, hay por lo menos 142 niños que ya están siendo atendidos en un albergue temporal que está ubicado exactamente en la casa indígena de este departamento. 10 en punto. Hablamos ahora de lo que está pasando en Cali, enfrentamientos de nuevo entre jóvenes en algunos barrios y las fronteras invisibles. Hugo Mario. Ricardo, sucede de día y de noche en barrios populares del oriente de Cali. Pandillas y grupos de jóvenes se citan a través de redes sociales para enfrentarse en las calles con palos, piedras y machetes. Poblado se registró más reciente en medio de conductores, transeúntes y vecinos del sector que atemorizados tuvieron que encerrarse en sus viviendas. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la policía en Cali, dice que está haciendo lo posible para frenar este fenómeno de violencia que en esta ciudad se conoce como huireo o chacaleo. Como estamos haciendo un acompañamiento en un sector, ellos buscan qué lugar de pronto no hay presencia de la policía. Nosotros también estamos estableciendo unas reacciones motorizadas que están haciendo patrullajes y la idea es, donde se llega a presentar hechos que alteren la tranquilidad de los caleños y efectivamente confrontación de pandillas, poder atender. En los enfrentamientos participan incluso menores desde los 12 años que, según las autoridades de Cali, son instrumentalizados por personas adultas. Estás escuchando Blue Radio. Una de las características más importantes para tener un proyecto feliz, un proyecto de vida agradable, de esos que uno dice vale la pena hacerlo, es estar conectado con el presente. Es vivir aquí y ahora. Eso implica entender en qué momento de la vida estamos. Saber en qué etapa de la existencia estamos. No somos niños, no somos adolescentes, no somos adultos mayores, no somos hombres de la tercera edad. ¿Qué somos? Cada uno tiene